Ahí estamos. Muy buenos días, muchísimas gracias al economista Daniel Legarda, ministro de Producción e Inversiones de la Producción y Pesca, MISIC. Economista, el tema de actualidad de momento es el hecho de que el dictamen de la Corte Constitucional nos impide pues, avanzar en las negociaciones con Costa Rica. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para poder desbloquear ese impedimento o por lo menos destrabar esa negociación, ese concepto de nuestros constitucionalistas? Gracias, Clever, y a través de su medio, por supuesto, a todos los productores, exportadores del sector bananero y de otros sectores agrícolas, agroindustriales de nuestro país. Lo primero que quiero mencionar justamente para todos ellos es el mensaje de tranquilidad y el mensaje de certidumbre de que el acuerdo comercial con Corea del Sur no es inconstitucional, no ha sido declarado inconstitucional. Al contrario, el dictamen lo que menciona es que ha sido declarado constitucional y a la Corte ha hecho observaciones en 17 artículos, 17 de un total de más de 1000 artículos, Clever, de 26 capítulos que han sido declarados ya constitucionales, en donde debemos realizar algunos ajustes debido a esta interpretación que realiza la Corte Constitucional en la parte de arbitraje internacional. Las observaciones, por lo tanto, van destinadas específicamente a un ámbito relacionado con el arbitraje internacional. No se observa, y más bien se acepta la constitucionalidad de los temas relacionados con el intercambio comercial, con las exportaciones, con los capítulos sanitarios, con los capítulos de servicios, es decir, con todo el contenido del acuerdo en su conjunto, ¿no? De todas maneras, nos ha preocupado de sobremanera este dictamen con estas observaciones y lo aceptamos porque es lo que corresponde en un Estado de Derecho, donde se respeta la institucionalidad, pero evidentemente hemos dicho como gobierno y como ministerio que no compartimos el análisis realizado por la Corte Constitucional, en concreto porque este análisis se está yendo mucho más hacia una definición de carácter política antes que una definición de carácter técnico y jurídica, ¿no? Por algunas razones que tal vez ya no cabe analizarlas acá, son algunas razones jurídicas mismas que se explican en el fondo. Pero en todo caso, esta tranquilidad y esta certidumbre que quiero trasladar sobre todo a los actores de los sectores productivos es que ya hemos tomado contacto con nuestra contraparte de Costa Rica, ya hemos indicado de qué se trata este dictamen para que tampoco se malinterprete, para que se entienda que no es que el acuerdo se ha caído ni el acuerdo ha sido rechazado, y analizar las alternativas específicas que tenemos para subsanar estas observaciones que se han realizado. Esas observaciones no podemos nosotros unilateralmente como Ecuador, eh, nosotros mismos corregirlas a nuestro mejor criterio. Como es un acuerdo bilateral, tiene que ser acordado en ambas partes. Entonces, la buena noticia es que ya hemos tomado contacto, ya estamos en esa gestión con la finalidad de poder darle la continuidad a las gestiones que se venían realizando para la ratificación del acuerdo en el menor tiempo posible. Eso se va a dar, es un pequeño tiempo adicional que nos debemos tomar aquí para superar estas observaciones y poder continuar con la aprobación del acuerdo, ¿no? Que le corresponde ya a la siguiente legislatura, a la siguiente Asamblea Nacional. De todas maneras, cabe aquí también hacer énfasis en que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el equipo negociador en particular han hecho su trabajo y continúan haciendo su trabajo en función de las demandas del sector productivo, en función de lo que requiere nuestro sector productivo para poder exportar más, para poder generar más empleo, sobre todo con una visión de inserción internacional. Nuestro país está muy retrasado en cuanto a la inserción internacional, las mejores condiciones de competencia en los mercados internacionales, y eso es lo que el gobierno ha estado corrigiendo con este y con otros acuerdos que hemos ya establecido, ¿no es cierto? Pero la completa incorporación de estos acuerdos no le corresponde solamente al Ejecutivo, solamente al gobierno.
pasa también por otras instancias del Estado, como la Corte Constitucional y como la futura Asamblea Nacional, que nosotros esperamos estén a la altura de lo que demanda nuestro país para poderlos ratificar más adelante en los procesos que vienen también, ¿no? Esto es muy importante porque, Clever, y a todos quienes nos escuchan y nos miran, finalmente esta agenda, si bien ha tenido un rotundo liderazgo del presidente Guillermo Lasso y la decisión política para impulsar estos procesos, esta agenda no le pertenece al gobierno nacional, no le pertenece al ministro Daniel Legarda, no le pertenece al propio presidente, le pertenece al sector productivo del país, a los productores de la costa, de la sierra, de la industria, de la agricultura, pequeños, medianos, grandes, de economía solidaria, artesanos, es decir, a todo el país que ha seguido un involucramiento muy cercano en estas negociaciones para tener una posición conjunta de país que permita que nuestro querido Ecuador se integre más al mundo y tenga más oportunidades de crecimiento a través de esa inserción internacional. Claro, ha sido la sumatoria de varias acciones. Ministro Legarda, ¿dónde está el meollo o la traba en la interpretación de este artículo 422 que por el momento no nos ha impedido que los constitucionalistas den luz verde para la ratificación? Es correcto, se trata del artículo 422, que hace referencia al arbitraje internacional. Y como decía yo, existe incongruencia aquí de la interpretación que realiza la Corte Constitucional, porque el mismo artículo 190 de la Constitución permite el arbitraje. Es decir, el arbitraje no está prohibido en el país, no está vetado, el arbitraje se permite. Es más, existe una ley de arbitraje que permite el arbitraje nacional e internacional. En el Código de la Producción, que fue modificado también en el año 2018, el soberano, es decir, la Asamblea Nacional, los representantes del pueblo a través de la Asamblea Nacional, también hicieron algunas modificaciones para que el Estado incluya la obligación de tener arbitraje en los contratos de inversión, arbitraje nacional o arbitraje internacional, porque este es un mecanismo válido y necesario de resolución de controversias, de resolución de conflictos en caso de que llegue a necesitarse. No solo se lo aplica aquí, se lo aplica en todo el mundo en general, ¿no? Entonces, sí existe esta incongruencia en relación al dictamen de la Corte Constitucional y las observaciones sobre estos artículos que llaman mucho la atención. Yo he mencionado en varias intervenciones que lamentablemente la Corte Constitucional ha dejado pasar una oportunidad muy importante para darle mayor claridad al país, para darle mayor certidumbre en torno a la inversión, en torno a los procesos comerciales y a la integración de nuestro país. Es lamentable sin duda alguna, respetamos el dictamen, pero no lo compartimos y ya de nuestro lado estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo y el esfuerzo necesario para que de todas maneras continúe estos procesos que ya hemos finalizado en algunos casos, otros que están por finalizar también. Claro, dentro de la agenda comercial y obviamente, de trabajo que tienen ustedes, está el tema también de las negociaciones con Canadá y también el tema de la Ley de Innovación y Desarrollo de Ecuador, IDEA, pues que nos daría también un abanico de oportunidades con los Estados Unidos, básicamente. Sí, es una agenda amplia, como ha sido desde el inicio intensamente estos 2 años y medio, Clever. Además del acuerdo con Costa Rica, que ya nos hemos referido, está también el acuerdo comercial con China. Cabe mencionar que el texto del acuerdo con China ya ha sido enviado a la Corte Constitucional, por lo cual ratifico este criterio de que esta instancia y al futuro la Asamblea Nacional deben estar a la altura de lo que demanda y necesita el país en ese sentido, ¿no? Esperamos que tenga una buena resolución también en ese sentido. No advertimos problemas en esto. Los capítulos son diferentes frente al que hemos tenido las observaciones en Costa Rica, en el acuerdo con Costa Rica. Luego vendrá también el acuerdo comercial con Corea del Sur, que está todavía por finalizar la firma, no se ha hecho la firma, y tenemos por iniciar un proceso de negociaciones con Canadá, que el gobierno ya no va a alcanzar, esta administración no va a alcanzar a negociarlo, pero sí a dejar ya encaminada el inicio de una negociación para que la siguiente administración pueda continuar con el proceso. Y como usted lo mencionó, en el caso de los Estados Unidos,
Si bien no estamos negociando un acuerdo comercial, pues no se ha abierto una negociación porque el Congreso de ese país no ha autorizado nuevas negociaciones, no solo por Ecuador en general, no ha habido nuevas autorizaciones de negociaciones. Sí se ha logrado avanzar en este proyecto de ley que se llama Ley IDEA, por sus siglas en inglés significa la Ley de Innovación y Desarrollo de Ecuador, como usted lo mencionó, que básicamente lo que permitiría es que Ecuador se incorpore a un programa de preferencias arancelarias unilaterales. Esto quiere decir que Estados Unidos nos otorgaría preferencias arancelarias para nuestros productos de manera unilateral. Es un programa que duraría un determinado tiempo, inicialmente hasta el año 2030, y que depende del Congreso de los Estados Unidos. Su aprobación depende del Congreso de los Estados Unidos. Esto nos daría acceso preferencial al mercado americano, al menos durante un tiempo. Por eso sería un paso intermedio hacia un acuerdo comercial más adelante. Ese proyecto de ley IDEA, está tratándose en el Congreso americano. Recordemos que el Congreso tiene dos instancias, ¿no? La Cámara Alta y la Cámara Baja, o el Senado y el Congreso en sí mismo. Entonces, se necesita que el proyecto sea aprobado en las dos cámaras. Nosotros como gobierno hemos estado realizando una gestión de seguimiento, una gestión de lobby, de acercamiento con varios de los representantes de las diferentes comisiones. Es bastante complejo el entorno del Congreso en los Estados Unidos, pero hemos estado reunidos con los principales de ellos para poder indicar sobre la importancia que esto tiene para Ecuador y lograr mover el proyecto para que sea tratado en ambas cámaras, en el Senado y en el Congreso, y posteriormente ratificado. Esperamos, nuestro objetivo es dejar esta ley aprobada o, en el peor de los casos, también bastante avanzada en el proceso para que pueda ser ratificada por el Congreso de los Estados Unidos. Claro. Finalmente, economista Legarda, el tema de la entrada de Ecuador a, la, a los, al Pacífico ya no fue posible debido a la posición de México. ¿Se tratará nuevamente o se debería seguir optando por la opción de volverlo a presentar esta necesidad coyuntural de estar en ese mercado? La pertenencia de Ecuador a la Alianza del Pacífico es un tema positivo, que nosotros lo hemos defendido y para Ecuador esto es un tema importante que abonaría en mejor entorno de inversiones, mejor entorno de producción, de exportaciones también. Al ser un paso necesario el acuerdo con México y al haber tenido México una posición que no fue clara y que lamentablemente se retiró de la mesa, inclusive una oferta relacionada con nuestro camarón particularmente, entonces nosotros hemos dicho que en esas condiciones no es adecuado poder continuar en esas o aceptar esas condiciones, ¿no? Lo que quiero mencionar aquí es que la negociación continúa abierta. Ecuador está abierto a poder revisar propuestas y alternativas que México pueda proponer en el sentido de dar un espacio a nuestro camarón, dar un espacio a nuestro banano para que, aún teniendo en consideración las sensibilidades que México ha indicado sobre estos dos productos, que nosotros la entendemos perfectamente, de todas maneras tiene que trabajarse un esquema para que estos productos no sean excluidos. Por lo tanto, nuestra posición está ahí, estamos abiertos, depende de México, y eso quiero ser claro, depende de México, el que esto pueda tener una continuidad para el acuerdo bilateral y el posterior ingreso a la Alianza del Pacífico. Okay. Muchísimas gracias, economista Legarda, por la información que nos ha participado. Apreciamos mucho esa información y obviamente nuestros seguidores también. Que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias y un gusto, Clever. Saludos a todos.